Hablamos en primera instancia del aprender a oír, lo que mal llaman escuchar. Dijimos que para oír menestemos estar desprovistos de todo preconcepto y de toda idea anterior. Para oír perfecta inti como debe ser, no podemos y no debemos hacer asociaciones de otras cosas, porque el pensamiento se queda en esas asociaciones y ya deja de oír, deja de atender. Se queda en algo similar que tuvo similitud con lo que dijimos y el pensamiento se distrae hacia otras cosas y eso impide el atender lo que se está diciendo. Esa falta de atencel es la que provoca la mala interpretación o el mal aprendizaje. Ese mal aprendizaje hace que en la información que hemos oído no quede adecuada inti codificada y no quede entendible a la inti, a los sentidios. Y es la que provoca la confusión en el momento en que se le pregunta a una criatura qué fue lo que aprendió. Pero cuando hay atencel plena, donde no hay otros pensamientos que interpreten la formacel que está oyendo, entonces esa formacel casi nunca se olvida y se sabe explicar y exponer posterior a que la hayamos oído. Entonces, la barrera para poder aprender a oír son las informaciones previas que tenemos de lo que creemos que estamos aprendiendo. Y esas ideas o ese conocimiento falso o verdadero es el que impide que estemos en constencel de lo que estamos oyendo. Para lograr este estado, menestemos es tener el deseo auténtico de querer aprender. Como cuando sus mercedes desean algo y alguien les quiere interrumpir y sus mercedes dicen, no me interrumpa que estoy oyendo. Cuando tenemos esa fuerza de atencel para querer aprender lo que en ese instante estamos oyendo, ahí sí estamos aprendiendo. Porque ocurre que cuando la persona va a un lugar a oír, es cuando viene alguien y le habla, es cuando le vienen los pensamientos de recuerdo y le están hablando, pero está atendiendo el recuerdo de algo que tiene que hacer en el futuro, menos de estar prestando atención a lo que se les está diciendo. Eso es lo que mata el proceso de permanecer en constencel, oyendo y aprendiendo. El ser humano, antes de empezar este tralto, debe saber qué es lo que quiere, qué es lo que meneste, para qué quiere aprender, para qué quiere evolucelar. Y se nos habló de la evolucel. Y debemos preguntarnos, ¿para qué queremos evolucelar? ¿Qué es lo que debemos hacer que evolucele en nosotros? Pero ocurre algo muy curioso, que cuando se nos dice que lo que debe evolucelar es la conciencia, es la chispa, es la esencia, nos enfrentamos a algo que no vemos, nos enfrentamos a algo imaginario, nos enfrentamos a algo abstracto, que por no verlo, quizás no le prestamos mucha atención, no le damos mucha importancia. Se nos habla de la conciencia y se nos habló de la esencia, pero ¿en dónde está en nosotros? ¿Hemos visto esa esencia? ¿Acaso hemos visto ese ser? O sea, tangible inti. Cuando esto no es perceptible por los ojos físicos, entonces no le damos mucha importancia porque no lo vemos. Se nos olvida fácil inti, porque le damos más valor es a lo que podemos ver, no a lo que imaginamos. En este caso, la esencia. ¿Para qué y dónde está la esencia que debe crecer? ¿Cuál es el propósito de la evolución? ¿De qué debo liberarme?
¿Para qué es la Liberacel? ¿Con qué propósito y qué beneficio adquiero con la Liberacel o con el desarrollo de la esencia? ¿Qué me brinda a mí físicamente de beneficio obtener este logro? ¿Para qué quiero ese desarrollo? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Qué he podido evolucionar hasta ahora? Si puedo tener una tabla del 1 al 100, donde yo pueda con precisión decir, estoy a esta cifra en alturas. ¿Puedo yo medir eso? Si alguien me lo puede medir, lo puede hacer, pero ¿yo soy consciente de que esa es mi medida? ¿Tengo la certeza de que esa cifra es así? Entonces, primero que todo, si yo voy a iniciar este traalto, me necesito saber para qué lo voy a hacer. Cuando yo sé por qué lo voy a hacer, tengo bases en qué pararme para quererlo hacer con gran ímpetu. Cuando yo no tengo bases para hacer este traalto porque desconozco hasta ahora para qué quiero eso, entonces no tengo importancia ni valor y ni tengo una definición clara de lo que voy a hacer. Si yo no tengo las bases fundamentales y la claridad de lo que quiero en mi vida, en mi evolución, entonces no tengo un apoyo, como apoyo tiene aquel que sabe la realidad de algo o aquel médico que conoce el corazón y sabe que al mirarlo, abrirlo, se encuentran arterias, se encuentran las siástoli y el diástolis, y se encuentran una cantidad de ramificaciones cardiovasculares que ya él tiene el nombre de todo eso y sabe cuál está obstruida para impedir la circulación de la sangre. Si alguien profano conoce eso, sabe cómo tratar el corazón. Pero si un esoterista, un buscador, no tiene claro ni siquiera qué es la esencia, qué es el ser, ni para qué lo meneste, no sabe si existe o no porque solo se lo han dicho. Si no tengo un conocimiento de para qué sirve esa evolución, ese crecimiento, entonces no tengo bases. No hay una base fundamental por la cual luchar. ¿Y cómo se descubre esto en la gente? Que hoy dice estar en la doctrina y jura fidelidad a la doctrina y al poco tiempo ya no lo es. Quiere decir que su afirmación solo fue basado en ilusiones, en alegrías efímeras, en impulso de una motivación, pero que al cabo de un tiempo, por no tener bases, se derrumba, como una casa cuando no tiene bases, se derrumba el interés. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en primera instancia? Encontrar y construir las bases por las cuales voy a volar, voy a apoyarme y voy a saltar hacia mi propio ser, hacia Dios. Cuando no se tiene esto, se quita y se pone. Oyó una doctrina muy bonita, hoy sí, quiero saltar, madrugó el día siguiente, hizo sacrógesis y hágale prum, prum. A los 2 días ya la memoria olvidó eso, porque vinieron otras ocupaciones. Dice, no, hoy no, estoy cansado. O sea, no hay una base. A esa base es que yo me refiero. Y eso hace que no haya una continuidad. Y al no haber una continuidad de práctica, ocurre que ese interés decrece, empieza a decrecer. El interés por ausentar la esencia o la conciencia o el alma que hasta ahora le dicen que está en el cuerpo, que es un hálito, que es un espíritu, pero que no ha visto. Pero que creemos firmemente, o firmemente que está. Ocurre que nosotros a la verdad no sabemos hasta este punto qué es lo que queremos. Hasta ahora no sabemos con firmeza qué es lo que deseamos. ¿Por qué no sabemos qué es lo que queremos aún estando 10, 15, 20 y más años en la doctrina? ¿Por qué? Sencillamente porque nos ocurre lo que dijo el Cristo. Oyendo no oyen y viendo no ven. Nosotros no hemos construido bases para poder movernos
y lograr lo que queremos, actuar. Por eso alguien dijo, dame un punto de apoyo y moveré el universo. Él no se refería a una palanca, a un madero. Esa palanca es esto que estamos diciendo, es la doctrina, es la enseñanza. Y lo asimilan, lo asemejan como, un punto de apoyo y moveré pues el resto de cosas que quiera hacer. Pero en realidad ese punto, esa palanca, ¿dónde está esa palanca? Nos estamos dando cuenta que hemos prevalecido en la doctrina, en la enseñanza, pero radical inti no hay bases. Hablando en sentido radical, en el sentido más completo de la palabra, no hay una base. Si existiera una base, nuestro esfuerzo fuera continuo, permanente, inti en el bien, porque sabemos qué es lo que queremos. Pero cuidadosa inti, rigurosa inti hablando, hasta ahora no sabemos qué es lo que queremos en la doctrina. Y por no saber qué es lo que queremos todavía, vamos, venimos, oímos, no oímos, decimos, hacemos esto o aquello, viajamos, venimos, hablamos, decimos, mostramos, queremos ser esto o aquello, queremos poseer, tener, hacer algo que nos muestre que estamos haciendo, pero hasta ahí todavía no sabemos qué es lo que queremos. Por no saber qué es lo que queremos, no sabemos qué es lo que buscamos. Y para lograr encontrar lo que buscamos, menestemos es entrar en nosotros mismos. Sería infructuoso nosotros buscar afuera, buscar y seguir buscando ni yendo a China, ni yendo a Grecia, ni yendo a Egipto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que buscamos. O sea, buscamos lo que no sabemos. Y por estar buscando de esa forma, entonces consideramos que está allá en Río Suárez. No, que está en el templo, ahora que están todos los procesos y ya está, eso está bueno, me gustaría estar allá. No, es allá en otro sitio. De pronto en el río de tal o cual lugar. No, a la fuente. Me voy a la fuente donde van a hacer el proceso de limpieza, allá voy a estar. O me voy a Bacatá, o me voy a Medellín, donde va a revisarse conciencia, o me voy a la Segunda Asamblea de Venezuela. Creemos que está en todos esos lugares y queremos estar siempre, disfrutar del beneficio que puede brindar eso. Pero hasta ahí no sabemos qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos. Y no lo sabemos porque no lo hemos encontrado en nosotros mismos. Nadie nos lo va a decir. Nadie nos puede decir esto. Eso solo lo podemos lograr cada uno de nosotros. Y aquí empezamos a introducirnos en la vida íntima, la que nadie conoce. Esa que nadie conoce parece curioso, pero ni siquiera nosotros mismos conocemos. Porque con esa vida íntima nos ocurre lo que les dije hace un mo cierto. Miren el árbol de papaya. ¿Lo vieron? Falso, no lo han visto. Si sus mercedes vieran de verdad ese árbol de papaya, tuvieran la capacidad hasta estas alturas de poder ya haber visto para adentro. Porque hasta ahora solo hemos visto para afuera, por eso no hemos encontrado lo que buscamos. Y por eso nos dan deseos de salir al templo, de ir al lugar, a este o aquel, para encontrar alivio a lo que buscamos. No encontrar allá, o bueno, pensando que vamos a encontrar allá lo que buscamos. Y que a nadie le decimos. Solo en nuestro interior lo sentimos y es una satisfacción, es lo que buscamos. Satisfacción de paz, de limpieza, de tranquilidad, de que fuimos limpios, de que fuimos sanos. Pero aún ahí, solo es eso, una satisfacción o satisfacción que todavía no nos dice el significado de lo que debemos buscar. Nadie, vuelvo y redigo, como dijo el gran sabio, solo se muestra el camino, pero su merced es el que abre la puerta para entrar.
a ese lugar donde está eso que anda buscando a través de siglos. Es decir, esto no le ocurre solo a los taoístas, le ocurre absolutamente a la especie humana. Todos andan buscando y mueren sin haberlo encontrado. Esa búsqueda es insaciable y los hace irse de casa, los hacen irse del templo, los hacen irse de los monasterios, les hacen salir de las escuelas, de los colegios. Huyen, consideran que en la casa no está, entonces se enamoran y se van con el cibio, con la cibia, se vuelan y buscan desaforadamente lo que no saben qué es, pero buscan. Esa búsqueda quizás nos hizo a sus mercedes y a mí salir un día de nuestras casas. ¿Por qué? Porque buscamos esto es afuera. Ese ha sido el peor error. Quiere decir que aún estando dentro de la doctrina, porque lo que su merced ha dicho, eso me ha pasado. Y soy honesta. Porque yo estando en la doctrina, yo decía, bueno, afuera yo era un ignorante, sí tenía conocimiento de la gnosis, pero andaba buscando. Encontré el Tao y estoy igual, casi igual. No, soy real, maestro. Algunas cosas sí me han ayudado del Tao. Mi salud, respiro más o más, pues llevo una buena Lisertacel, pero no basta. Y es lo que su merced está confirmándome, que hay una inestabilidad psicológica que dice, y eso es cierto, yo he caído en eso. Llego al templo, estuve en El Salvador, no estaba a gusto. No, quiero ser monje, ir al templo. Me voy al templo, tampoco, o sea, lo mismo. Yo dije, no, pero es que mejor me voy para mi casa. Salí a Misel, fui a El Salvador. Oye, estoy en Salvador haciendo Misel. Igual. Vengo procesada. Más o menos empecé a entender. Pero aquí, Río Suárez, estoy en lo mismo. He caído otra vez en ese proceso. Y estoy como lo que hablábamos ayer todos. A mí me dan ganas de irme aquí otra vez, me dan ganas de irme, o sea, esas reacciones inestables psicológicas es lo que en lo personal, o es mi parte egoica, es lo que me preocupa. Porque tengo 14 heliocrones de estar en el Tao y tengo esa inestabilidad. Y es cierto en que yo debo decir, ¿dónde está mi base? Allí donde estoy, ahorita estoy, mi rompecabezas psicológico está. Esto me faltaba, el maestro me acaba de decir eso, entonces estoy como construyendo la parte psicológica mía porque estoy en eso. Y eso es lo que necesito. Mi base es exacto. Gratísimo, maestro. Bueno, Mahatma Todla, lo que su merced ha dicho no es sino lo que los otros están viviendo. De eso puedes tener la plena y absoluta seguridad. La diferencia está en que unos tienen más ocupaceles, tienen cosas de mayor importancia, de mayor responsabilidad, y de pronto se ocupan más y se distraen más en esas constenceles, en esas atenciones, en esas ocupaceles, que a veces no llegan a preguntarse en esto, no les queda tiempo. Pero como lo que conocemos es la vida que vemos, las cosas que vemos, lo que nos proporciona los sentidos físicos, entonces vamos por detrás de lo que nos dicen esos sentidos y seguimos buscando afuera, cuando en realidad lo que su merced y el mundo busca nunca ha estado afuera, porque como ellos mismos lo dijeron, mostramos el sendero, mas su merced abre para poder ingresar. Las enseñanzas de los maestros es espléndida, de todos los maestros que han venido a la esfera. Hay un traalto que no puede hacer nadie por nosotros, y es este. Y lo dijo el Elohim esta mañana lo leyeron. El traalto, sí, el traalto es individual. A esa individualidad es que me refiero.
Entonces, quiere decir que esos son sistemas, métodos para uno lograr abrir esa puerta. Es una puerta que hay dentro de nosotros. Y esa puerta, nadie tiene la llave sino nosotros mismos. Porque como dijo el Elohim, la salvacel es individual y el traalto lo hace cada quien. Por eso, cada quien puede estar haciendo una práctica. Por ejemplo, las runas del Elohim Tal Jehaber. Pero solo esa persona sabe si está haciendo auténtica Inti en forma consciente la práctica o no. Si está ahí o no está. Y dependiendo de que si esté ahí haciéndola consciente Inti sin que esté volando, sin estar viendo, yendo para el templo, viajando para la casa, yendo para el Socorro, viniendo para el Carmel, yendo a hacerse baño de sol, viniendo para allá, para acá. Si está en eso, ¿saben una cosa? De nada le sirve estar haciendo esa práctica. Bueno, sí, le puede servir física Inti. Cuando el regente Tal Jehaber en una ocasión le estaba indicando las runas, nos dirigió a los que estábamos pensando en otra cosa que fuéramos hasta la batea y volviéramos. Que si no estábamos concentrados ahí en las runas, que fuéramos, diéramos una vueltica y volviéramos. Miren, es un delito contra sí mismos y contra sus seres estar haciendo una cosa y estar pensando en otra. ¿Por qué? Porque ese acto es un acto de traición consigo mismo. Se está traicionando a sí mismo. ¿Qué es lo que dicen? Se está engañando a sí mismo. ¿Verdad? Eso no produce evolución. Eso no hace que la chispa crezca. Quiere decir que nosotros no le hemos dado importancia a esto. Porque en el instante en que le demos importancia a algo, ¿qué hacen sus mercedes cuando le dan interés a algo? ¿Qué hacen? Ponen todas sus fuerzas. Por ejemplo, quieren ir al Socorro. No es que yo quiero ir. No, mire, maestro, que le toca. No, yo quiero ir con el maestro. No es que vamos. Ponga ese mismo interés en las prácticas de evolución. Con el mismo ímpetu con que defiende y quiere ir, ¿sí? Y se enoja porque se lo quieren impedir, ponga ese mismo ímpetu en el interés de todas las cosas que haga, para poder vivir sostenidos en uno mismo y sin escaparse. ¿Saben qué produce ese estado? Cúmulo, por decirlo así, de energía en el cuerpo. Eso hace que la persona no envejezca, porque el hombre interiormente es un desintegrado. Como cuando estalla algo, así es el hombre por dentro, un desintegrado, está donde el pensamiento lo lleve. Un instante está allí, otra acá, otra aquí, así, allá, piensa, siente, roba, quita, pone, se enoja, pega, vuela, salta, hace de todo. O sea, no es un hombre completamente desintegrado, ha volado en fracciones. Ese fraccionamiento interior es el que hace que la energía no se acumule. Y solo la energía que tiene la persona es para medio sostener los órganos de vida del cuerpo. Por tener ese fraccionamiento es que el hombre sufre. Es un sufrimiento eterno. Vive en agonías. No queremos avanzar más hasta ubicarnos en la línea que nos debe licenciar las llaves para poder entrar a abrir esa puerta. Redigo, no la puerta de un templo, no la puerta de nuestra casa, no la puerta de un lugar específico, no, es la puerta interior de nosotros mismos.
que es la paz, la tranquilidad y la armonía. Y esto jamás adviene si nosotros no entramos a nosotros mismos. Porque ténganlo, y lo reitero, y lo reiteraré muchas veces, nadie puede hacer esto por nosotros. Nadie. Pudiera influir, pero de hacerlo no. Por eso, la Evolucel es personal, individual. No puede ser colectiva, ni en igualdad. Es individual, personal. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a cómo esa persona tenga sus bases y esté abriendo esa puerta de sí mismo, tendrá acceso a obtener la paz, la felicidad y a obtener la liberación. Preguntémonos, ¿por qué, para qué queremos la liberación? ¿De qué debemos liberarnos? Cuestionémonos a sí mismos, porque si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros. Solo cuando nosotros hacemos un pare como lo que estamos haciendo ahora, podemos entrar en nosotros. No hemos entrado en nosotros. Hemos entrado en los demás, hemos querido entrar en lo ajeno, en los otros, en las otras cosas, pero en nosotros no. Pero para ello se menesten formas. La pregunta entonces, la pregunta cumbre es, ahora, ¿cómo hago para entrar en mí? Mire, encuentren satisfacción en sus mercedes mismos. Encuentren un motivo por el cual su merced deben traaltar día y noche sin descanso y con alegría y satisfacción. No en las cosas de afuera, porque esas cosas son efímeras. Cuando uno encuentra en sí mismo y empieza a abrirse en uno mismo y a encontrar el motivo de las cosas en uno mismo, uno encuentra un mundo de traalto tan hermoso que uno quiere permanecer siempre en eso, porque es que es como encontrar un nuevo mundo. Porque es como verse a sí mismo y al mismo tiempo puede ver a los demás. Primero uno mismo y después los demás. Y le es fácil saber cómo piensa, cómo habla, qué dice. Uno descubre a los demás solo con mirarse o descubrirse a sí mismo. El que pueda hacer este traalto se ilumina. Se ilumina. La iluminación no la otorga nadie, sepan esto. La iluminación la obtiene por sí mismo la persona. Pueden venir seres, gente a arrodillarse y recibir bendiceles, recibir efluvios, pero la auténtica iluminación solo se logra cuando la persona se mete dentro de sí misma y descubre ese mundo del universo en uno. Descubre a los demás en uno. Descubre la hormiga en uno. Por eso, lo primero que debemos hacer, aquí iniciamos el traalto. Hablamos de la vida íntima, que fue la más de todas, la más curiosa, ¿cierto? ¿Cómo empezar? Yo les digo, no hay un cómo. No lo hay. Lo que voy a decir son lo que llamarían académicamente muletas, muletillas. Su mercedes saben por qué el mundo religioso y esoterista no ha podido ser como sus maestros. Dígalo. Porque se han preocupado por seguirlos y no por ser ellos mismos. O sea, cada uno de los integrantes del grupo, encontrarse a sí mismos, sino estar siguiendo al maestro. Y el maestro le está enseñando a encontrarse a ellos mismos. Se han fascinado en la doctrina que ellos dieron. Y uno de los errores más graves es que quieren ser como ellos. Quieren tener sus revelaciones. Quieren ser así como ellos son. E incluso hasta imitan sus voces. Y eso ha hecho que se hayan olvidado de ellos. O sea,
están tratando, pero afuera de ellos. Quieren ser como su maestro les dijo que él fue cuando predicó, cuando sanó. Esa forma de ver afuera y de querer ser como ellos ese acto ha hecho que se olviden de sí mismo y su esencia, su conciencia no ha podido desarrollarla. Ese es el motivo por el cual solo tararea palabras como el Cristo y todo lo del Cristo, el resto de pastores existentes. O sea, ellos viven es en la vida de ese maestro, mas nunca han vivido la de ellos. ¿Sí descubren? Y nadie puede vivir en la persona, nadie distinto a ella misma puede hacer ese trato sino él mismo. Por eso ellos han vivido muy claros y la gente no le ha dado valor a esto. Señalamos el sendero y le decimos cómo debe hacerlo, pero su merced es el que lo hace. Tan claro han visto, ¿verdad? O sea, somos imitadores de ellos, no somos nosotros. Estamos imitándolos a ellos. O ninguna imitación puede conducir a la verdad. Nadie que imita a otro experimentará la verdad, porque quieres experimentar la verdad de aquel que dijo que la tenía y que la vivió. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, sabiendo esto, que no debemos hacer imitaciones, mas sí coger o tomar su enseñanza y aplicarla en nosotros, y no esperar revelaciones de acuerdo a como ellos la tuvieron. Cada mundo es diferente y tendrá su revelación, similar, igual, pero si todo quiere que se le muestre, porque Pablo vio un sol que se le apareció. Pablo estaba en el desierto, así llegó un sol, sí, lo dejó ciego, le quitó todos los defectos. O sea, él quiere tener la revelación de Pablo. O sea, quiere actuar, quiere crecer basado en la experiencia ajena, en la individualidad de aquel gran ser. Ni siquiera ha comenzado a hacer el proceso de su propia iluminación, porque está ocupado en la iluminación de otros y contando las historias de esa criatura, contándoles la verdad que ese ser tuvo, y vive todo el retorno, toda su existencia, 10, 15, 20 años, contando la experiencia de aquel. Pero, ¿dónde está tu experiencia? ¿Dónde está tu revelación? No la tendrá nunca. ¿Por qué? Porque la que le proporciona esa revelación es su ser, su esencia, Dios en él, que lo tiene ahogado haciendo cosas exteriores, ajenas. Por eso les dije, la pregunta fue, ¿por qué la gente después de sus maestros no se han oído las historias? Sí se han oído, pero muy pocas, pero con tanta muchedumbre que ha oído y que supuestamente estuvo al lado del enviado de Dios, de los enviados de Dios. ¿Por qué por ahí uno? A veces no se conoce ninguno que hayan alcanzado el grado de evolución que él adquirió. ¿Por qué después de ellos no han habido más iluminados? La explicación es porque se han quedado en la repeticel de sus enseñanzas y se han abstraído en esas enseñanzas y se han fascinado en esas enseñanzas tanto que las saben exponer hermosísimamente y adquieren dinero a través de ellos. Y esa identificación y adquisición de dineros a través de la revelación de otros ha hecho crecer sus filas y le han proporcionado bienestar económico. Entonces se fascinó tanto que solo cuenta las historias de su maestro, pero no ha hecho nada por su crecimiento individual. Una es si los gnósticos estuvieron este tipo de prácticas. Algunos los tuvieron, otros se quedaron, me imagino, porque esto iba por cámaras. ¿Qué pasó? O sea, tuvieron este conocimiento, pero quedaron igual. O sea, ese es uno. ¿Por qué se dio ese impacto en los gnósticos? Ahora, la otra pregunta es, el maestro Kenyo y el maestro Samael, cuando estuvieron en el templo, ¿dieron este tipo de labor? O sea, ¿lo dieron y no todos lo entendieron? Esa es mi otra pregunta.
Gratísimas, maestro. Sí la dieron y la siguen dando. Es posible que nos esté ocurriendo lo que les ha ocurrido a los discípulos de Krishna. El maestro una vez nos dijo, estas enseñanzas en verdad la entenderán las generaciones venideras. O sea, que los del futuro que estudien cuidadosamente esas enseñanzas, sí sacarán verdadero provecho. Porque hoy en día, desde que conozco estas enseñanzas, son baldados de sabiduría. Torrentes de aguas bañan nuestro cuerpo con enseñanzas día a día. Y cuando estamos impresionados por una, viene otra más grande. Y cuando estamos revisando esta, viene otra más grande. ¿Sí? Y no nos queda tiempo de reflexionar en ellas. Y allí, en todo ese contenido, por no sacar el tiempo para sustraer la sabiduría que hay ahí, por no sacar el tiempo para sustraer de esas enseñanzas la sabiduría, entonces perdemos su esencia. No sabemos dónde están, dónde quedaron. Y la esencia práctica, auténtica, está quedando escrita, grabada. Y que en verdad las futuras generaciones serán las que beban de esa agua viva. Entonces, ¿qué indica esto? Que menestemos más reflexel en la doctrina. Indica que debemos estudiar más cuidadosamente la doctrina, la enseñanza. Y en la medida en que la estudiemos, aplicarla. Pero no quedarnos en ese hecho. Que el maestro dijo, que el maestro dijo, que el maestro dijo, que el maestro dijo y que el maestro dijo. Y con ese maestro dijo, la gente infunde temor a los demás. Infunde miedo. Ay no, el maestro dijo eso. Ay sí. No, entonces sí hay que cogerlo. O sea, lo hace por miedo, pero no porque ha entendido el mensaje del maestro. Cuando hacemos las cosas por miedo, con el tiempo casi siempre se renuncia a ellas por miedo. Todo el que hace algo por miedo, no lo hace por convicción. Ya lo ha entendido, lo ha asimilado y ha construido una base en la cual dice, lo voy a hacer porque es así. Porque es verdad, porque lo he comprendido y esto sí es productivo. Cuando lo hace por miedo infundado, la persona termina con el tiempo decepcionándose de eso. Porque todo temor en el fondo produce odio, produce angustia, produce molestia, produce rabia. Ese miedo lleva a la persona a hacer algo que no le va a dar los resultados que desea, porque lo hace por miedo. Y al hacerlo por miedo, la persona lo hace a la fuerza, presionado, lo hace obligado. Cuando la criatura, en él no está el miedo, y lo hace por persuasión y por convicción de su propio entendimiento. No porque lo presionaron y lo empujaron a la fuerza a hacerlo. Solo a los animales se les hace así. A un burro cuando no quiere estar quieto, entonces lo amarran contra el poste y hasta que le ponen el sillón a la fuerza y le ponen la carga y ahí ya, entonces lo obligaron, ¿verdad? El ser humano que hace las cosas así como obligan al burro, ese burro a la final sale tirando patadas, tirando violencia, mordiendo, haciendo de todo y haciendo y cogiendo rabia contra aquel, contra este, contra el que lo quiso obligar, contra aquel que lo empujó, aquel que lo reportó, aquel. Entonces muerde, arranca, patea y todo. Ese es el resultado del miedo. Bueno, como la doctrina indica, llamen a los que se queden dormidos. Entonces nosotros llamábamos a la gente, fulano, mengano, hey, saxofonezón,
Con el tiempo nos dimos cuenta que ese llamado les producía miedo a ellos, les producía gran temor, y llegaban aquí así molestos. No hay Convicel, y por no haber Convicel, esas personas, sin darse cuenta, ocurre el ejemplo que les puse ahorita, empezaban a patear como el burro, a morder y a quitarse esa persona de encima o la carga de encima, porque se torna una carga quien les quiere hacer el bien. Es una carga, ¿no? Y cuando salen esas situaciones, salíamos y volvíamos, ay no, ya vienen otra vez, ay no, Dios mío, ya vienen, ya vuelven, ya, aterrorizados. Miren, esto no solamente ocurrió aquí, ocurre en el templo, en todos los monasterios donde hay gentes, en las empresas, en las fábricas, ocurre esto. Y descubrimos que el hombre por miedo no debe hacer las cosas. Por eso la Evolucel no fue puesta, pero la Evolucel no está para todos. Es impresionante, doloroso y hasta temerario decir esto. La Evolucel fue diseñada para la raza humana, pero hay altos grados de degradación en la humana personalidad de los seres humanos, de las criaturas. Y esa degradación hace que teniendo cuerpo físico, interiormente son animales de arreo, que se meneste arriarlos. Pero en ese arreo agreden al arriero, ¿verdad? Acorralan al arriero y quieren morderlo, patearlo, empujarlo, decirle, gritarle, de todo. Esto que estoy diciendo es el conocimiento de sí, porque quien no descubra esto, quien no se dé cuenta de esto, seguirá batallando en un mar, en un mundo, no va a ser fácil evolucionar, ni hacer evolucionar a otros. Comprendiendo que la Evolucel, siendo que es la forma para alcanzar la liberación, siendo que está diseñada para todos, no todos están dispuestos a abrazarla, a tomarla. Primero porque esas criaturas todavía no saben para qué están, ni por qué están en la doctrina. ¿Qué es lo que nos haría a nosotros abrir esa puerta, ese sendero que nos están señalando, que estamos recorriendo? ¿Qué es lo que nos hace abrir esa puerta para descubrir esto? Miren, la verdad no es difícil de obtener. Difícil es el hombre, que la torna compleja. Nadie puede mostrarle la verdad a otro. Dice, no, pero es que el Cristo dijo la verdad. ¿Cómo así? ¿El Cristo dijo la verdad? ¿Los maestros han dicho la verdad? Bien ha dicho, lo han dicho. Pero ¿su merced lo ha comprobado? ¿Lo ha expericertado en la práctica, así como ellos lo expericertaron? Y en eso puede quedarse la gente discurriendo. No, pero es que la verdad es Cristo, la verdad es la doctrina de ellos, si es la verdad. Es verdad, nadie la puede negar. Pero esa verdad tiene que convertirse a mí en mí y en sus mercedes en verdad también. De lo contrario, solo es lo que leemos, solo es lo que leemos. Y esa verdad nos ha mostrado el sendero, pero será verdad cuando abramos la puerta para descubrir ese sendero, que esa puerta somos nos mismos. ¿Por dónde comenzamos para entrar en nosotros y empezar a reconocer y a crear las bases y a obtener la palanca de apoyo para mover el mundo? El que hace este traalto es como cuando Cristo dijo: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me sigue, uno es mío. Él no dijo eso por casualidad ni por invento. Él lo dijo porque no es fácil hacer esto. No es fácil. Y todos pueden conocer la doctrina. Los cristianos son millones actualmente, ¿verdad?
millones. Pero de esos millones hay uno, de ese 1000, uno. Y ni se sabe si uno puede lograr eso de esos 1000. Lo cual indica que todos podemos conocer estas enseñanzas, pero no todos pueden hacer el traalto. Es la realidad. Es la verdad. Hay personas que están en la enseñanza y prevalecen en la enseñanza mucho tiempo. Y son utilizados para casos jurídicos, son utilizados para casos de traaltos, son utilizados para el templo, hacer esto, aquellos, y son utilizados para esto, y los tienen allí, y la persona está allí. Esa es su labor de impulso en la doctrina, de impulsar la enseñanza. Pero no quiere decir que esa persona ya hizo el traalto, ¿verdad? Eso puede estar ocurriendo en nosotros. Eso mismo. Estamos aquí en un punto de comunicación, oyendo tras oyendo y reoyendo la doctrina, prestando un servicio demasiado útil, y es posible que el retorno se vaya en eso, pero no hicimos el traalto, no lo hicimos, y eso es lo que no queremos, ni su mercedes ni nos. Envejeció, vino una enfermedad y se lo llevó, pasó algo, ya no está en la doctrina, se fue, viajó, ¿cierto? Y sirvió de utilidad, sirvió en la enseñanza, fue útil, sí, fue un facilitador de muchas cosas, y por eso las endechas, se hace todo, porque ayudó. Pero haría el traalto, habría descubierto ese traalto, habrá encontrado esto, habría encontrado esto esa criatura. Entonces, hoy vamos a dejar aquí, pero sin antes decirles una forma. Y esta forma no es para que sus mercedes se enclaustren en ella. Sí. Ni esperen las experiencias de quien la enseñó allá por allá. No, correcto, sí. Porque miren, en el esoterismo se presta porque todos sus miembros quieren una revelación y se fascinan cuando alguien les cuenta uno y dice, ay, yo quiero ser así, ay, es que hermosura, ¿cómo hizo? O sea, yo por qué no habré tenido nada, ¿qué será? O sea, todos quieren revelaciones, todos quieren ver, mirar una experiencia maravillosa con los maestros, algo con la madre Afrodita, y luego, o sea, contarla con toda la satisfacción y decir, ay, que digan eso, sí, uy, que... Miren, muchos están aquí es buscando una revelación, andan buscando que, o sea, venga un ángel y les diga, ya vea, muestre, díganle a esa gente allá lo que vio. Están subidos sobre una fantasía doctrinal. Pueden ocurrir estas revelaciones, pueden ocurrir. Por méritos de vidas anteriores, la criatura puede ser utilizada por un ángel. Y Dios ordenó y dijo, mire, dígale a Totlá que muévale esto a Totlá, que ya vea esto y eso le sirve, ya. Sí. Porque está dando mucha vía para que sí. Justo ahí ten eso. Y lo ha ocurrido, y miren dónde están, en los contactados con extraterrestres. Vinieron y lo tomaron, lo trasladaron, y mire esto, mándele este mensaje al presidente de Estados Unidos, al Papa, todo eso, entre la humanidad esto, y hasta luego, no lo conozco. Y puente esa revelación y nadie le cree, porque así ocurre. Uy, cuando Magnus Astrum vino con la revelación de revelaciones de un extraterrestre, él salió de la montaña donde recibió la revelación, y cuando llegó a la ciudad, a la empresa donde trabajaba, con esto esa gente se pondrá de rodillas. Hasta pensaría con esto. Cuando reunió contentico a la gente sí, un informe del señor Hernán Vélez, ¿sabes qué es el que dice el doctor? Y cuando se presenta en la sala de la empresa, los reunió a todos los duros de la empresa y empezó a contarles. Él empezó a ver que lo miraban era con desdén. Decía, pobrecito, ¿no? Sí. Pobre don Hernán. Sí. Nosotros creíamos que era una persona honesta. Sí. No quería. Ay, Dios mío, lo que no fue rescatado antes de que fuera allá a la montaña. Sí. Mire, y bajó esa montaña, pero como nadie, o sea, tomado por Dios por la revelación que tuvo, que fue verdadera.
Y tan verdadera que nosotros, el maestro vendía de sus libros, ¿sí? Y nosotros salíamos, las primeras obras evangélicas que yo estuve en Bucaramanga fue con libritos, en una mochilita que yo tenía eran libritos, los 3 libros de Magnus Astro, entonces, y a venderlos, ¿sí? Y los libros del maestro Samael. Cuando este hombre empezó a contar su verdad, la verdad que le habían revelado, nadie le creyó. Y cada quien se fue parando de su silla y se fue yendo y quedó solo. Solito quedó ahí. Cuando se retiró y se fue para la casa, no hizo sino llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y empezó a buscar el método, después le hicieron otra revelación y le dijeron cómo debía ser el método. Iba tan decepcionado que cruzando una calle por Medellín, un carro casi lo mata. Porque iba tan abstraído diciendo, Dios mío, ya, ¿cómo hago si es que no me van a creer esto? Es que eso es una locura también de ponerme yo a decir, no, es que decía el hombre que no sabía qué pensar. Sí. Y cuando ya el carro le chilló ya para matarlo, entonces si hubo alguien que lo jaló y impidió que el carro lo matara. Entonces como quedó todo trastornado de la impresión, entonces eran 2 criaturas. Y lo condujeron le dijeron, bueno, lo acompañamos a su casa. Cuando llega a la casa y él abre las puertas y los hace entrar, bueno, y les dice gracias por haberme salvado. Claro. Y cuando él ya está en sí y los mira, resulta que son los rostros y las mismas figuras de los que le dieron el mensaje de la revelación. ¿Ah? Es donde le entregan las estrategias para él enseñar esa revelación. ¿Por qué les digo esto? Cuando uno empieza a abrir las puertas del interior de uno mismo, uno empieza a darse cuenta y que existe distracción, identificación afuera, y que más bien esa forma de hablar demasiado afuera le obstaculiza para mirar y hablar más para adentro. Entonces por eso sus mercedes citen que los maestros del pasado, y cada vez que abrían la boca eran puñados de sabiduría, lluvias, aguas de enseñanzas, porque ellos vivían más en ellos, porque la sabiduría, en realidad la auténtica verdad sale de adentro, o sea, la otorga el ser de adentro y la persona la aprende de adentro, y esa es la verdadera auténtica. La otra es una sabiduría aprendida, adquirida, ajena, ¿sí? Lo has dicho bien claro, ajena, ¿sí? Es de otros. ¿Que es un enviado de Dios? Sí es enviado de Dios, es verdad, pero es de Él para mí, la cual debo utilizar para mi desarrollo. Pero el traalto, si no lo hago, me quedo solo divulgando y diciendo de esos maestros la sabiduría y lea libros y los maestros, como lo que conté ahorita, lo que conté de Magnus Astron. Hay personas que en la filosofía de Magnus Astron ahí están dándole esas revelaciones y explicando, y cada vez se explican maravillas de esas revelaciones y hermosuras, y la gente, uy, si quiero ser de eso, y quiero ser así, quiero ser así. Pero es posible que aquel que tanto hable de esas revelaciones y que tanto la divulga, no ha hecho nada por empezar a desarrollar la esencia en él que le produzca por lo menos tener una revelación de esas. Quiero dar un porte para claridad de todos, en el sentido de los maestros, como tal, ellos son enviados de Dios, y está claro que no debemos solamente tornarnos en repetidores, sino que también tenemos que empezar a despertar y a alcanzar la sabiduría con las técnicas que nos trajeron los enviados de Dios, porque el objetivo de ellos, claro, es que despertemos basándonos y apoyándonos con la sabiduría o con las técnicas que ellos han traído. En alguna oportunidad oí del maestro Kelium Zeus que hizo varios horarios o un listado donde varios conferencistas debían pasar a contestar algunas preguntas. Y algunos afanados le preguntaban al maestro que, bueno, le demostraban que estaban preocupados porque no se sabía qué pregunta les iban a hacer. Y él les dijo, no se preocupen, que tan pronto les hagan la pregunta, el ser de sus mercedes
les va a dictar la contesta. En ese concierto no dijo, no se preocupen que sus mercedes redigan lo que yo he dicho. Dijo, el ser de sus mercedes les va a dictar la contesta. Y la mejor forma de oír con más nitidez y claridad las palabras o el mensaje que deba emitir en ese instante es no violar la conciencia, que es precisamente cumplir lo que se conoce, practicarlo. Pues ellos son los enviados de Dios y para mí es indispensable que lo que ellos trajeron debemos practicarlo, que son precisamente las ciertas fundacertales para lograr el despertar, y que claro que sí, el deseo de ellos es eso, que despertemos, no siendo solamente ellos trajeron el fuego, pero tenemos que encenderlo, desean encenderlo en cada uno de nosotros, y para eso es precisamente se menester lo que su merced está diciendo. Gratísimo. Muy, muy oportuna, maestra, la claridad y el porte. Entonces, miren, la sabiduría, al igual que en la época de Cristo, se está dando. Y ahí están las formas. Pero como les dije hace un rato, la sabiduría llega así, a torrentes, y allí es posible que se nos esté quedando almacenado lo que siempre hemos menestido. Primero porque de pronto las ocupaceles no dejan que cojamos cada doctrina y decir, miren, lo que quiso decir el maestro es esto. Uy, claro, no lo había visto. Claro, es lo que menestía. Y ahí se encuentran esos tesoros doctrinarios que son las herraciertas para desarrollar esa esencia, esa conciencia. Si se están lavando las magdus, están haciendo algo con las magdus, sus mercedes deben percibir, ver, o sea, ver el movicierto. Por ejemplo, en ese instante yo veo, estas son las formas primarias de uno empezar a descubrirse. O sea, cuando uno tiene un objeto en la magdu, por ejemplo, yo tengo que hacer conciencia de que cambio de esto a la magdu derecha. Y los dedos que lo estoy sosteniendo, ¿sí? Cómo tengo los pies, ¿sí? Cómo estoy mirando, ¿sí? Cómo muevo los ojos. O sea, tratar de uno ver eso, esas cosas. O sea, verlas, realmente. Ver esas expreseles físicas, o sea, los moviciertos. Cuando uno empieza a verse a sí mismo, fíjense que el pensamiento ya deja de irse, sino que se queda en uno, ¿verdad? O sea, el pensacierto se viene a uno. ¿Sí, maestro? Entonces, cuando eso ocurre, esa experiencia directa de las cosas del cuerpo de uno, que hizo así, sintió que hizo así, se recogieron esto aquí. Cuando uno empieza a percibir eso, empieza a descubrirse. Miren esto tan importante, porque el problema de nosotros es que no nos hemos descubierto. Esto tenemos que conocerlo, tenemos que sentirnos. Sentirnos es sentir que estamos sentados en una silla, sentirnos. O sea, vernos, acto, todo eso, sentir que hace eso. Cuando su merced empiezan empiezan como a descubrir algo, o sea, algo distinto. O sea, como a percibirse, o sea, a sentirse. Eso tiene que ver con el recuerdo de sí, o sea, recordarse a sí mismo. Ser conscientes de eso, así se llama. Pero miren, no se queden en la palabra. Si hay un tralto difícil en la vida, es recordarse a sí mismo. Qué cosa tan extremadamente difícil. Por eso ese tralto nadie lo ha hecho, por eso nadie ha alcanzado los logros y la trascendencia de cada uno. ¿En cuántos y se ve algún resultado, maestro? Claro. O sea, ¿en qué tiempo? Si uno se, como aquello que su merced dice, que quiere ir al socorro, que esos ejemplos que su merced, que es impulso, que uno hace cualesquier, quiere irme para El Salvador, y es que yo me voy y me logro ir. Con ese mismo ímpetu, siéntete a ti misma. Listo. En eso, maestro, ¿cuánto se demora? Veo yo cambios, o sea, ¿qué tipo de impacto voy a recibir yo si me pongo juiciosa? ¿Sabe por qué le hice así? Porque él ya que terminó él, porque él estaba así en una cuna y ya terminó de parar y dijo, no, ahorita está pero bloqueado el hermano. ¿Cuál es la primera revelación?
La primera experiencia que se tiene cuando uno logra hacer siquiera unos minuticos, unos segundos de conciencia de sí mismo, porque esa experiencia deviene de que la persona tiene indicios y chispazos del despertar. Empieza a morir al mundo. Y el significado de verse uno así significa felicidad, alegrías. ¿Sí ves que miren cómo están codificados sus mercedes? Sus mercedes en ciertas formas están codificados psicológicamente, o sea, están creyendo una cosa y resulta que eso que creen es otra. Ese hecho no deja de despertar. Ese hecho no los deja que sus mercedes mismos se descubran, porque tienen ideas preestablecidas de sus mercedes mismos, o sea, que decimos, y son equivocadas. Me veo muerto, me va a pasar algo, voy a morirme. Pero su significado profundo y trascendental, sus mercedes han oído hablar del libro de los muertos de los egipcios, ¿verdad? Que es la Biblia de los egipcios. Sí, he oído hablar de lo... Bueno, ese libro de los muertos habla de todo esto, porque los más que llevaron a efecto ese trato fueron los egipcios. O sea, ha empezado a encontrarse y empieza a morir, porque ahí es cuando la persona empieza a hacer un reconocimiento auténtico de sí mismo y empieza a desechar lo que no le sirve, ya no le da importancia. Eso es como el verdadero arrepentimiento. O sea, el auténtico arrepentimiento es ese, cuando ya uno dice, no puedo ni debo volver a hacer esto. Y solo uno puede lograr ese estado de decirlo y no volverlo a hacer cuando por sí mismo ha adquirido la conciencia. ¿Se dan cuenta? No porque otro se lo haya dicho. Porque siglos tienen los cristianos y los hindúes de que su maestro les dijo tal cosa, pero no lo han hecho, ¿verdad? Entonces cuando uno toma y asume la conciencia de eso, entonces dice, no, ya no lo vuelvo a hacer. Ese es el auténtico arrepentimiento, donde no se torna a cometer el error. El mismo error, sí, para nacer en Dios. Algo sencillo. ¿Y saben qué significa eso? Lo dijo Lao Tse cuando le dijeron, maestro, ¿qué es el Tao? Y miren qué le contestó él. Si estás comiendo, come. Si estás vistiéndote, vístete. Si estás haciendo un mueble, hazlo. Si estás caminando, anda. ¿Sí ven qué sencillo? O sea, qué extraordinaria sencillez. ¿Se dan cuenta? Por eso es que nosotros, por ser tan elemental, por eso les dije, la verdad es tan sencilla, que por ser tan sencilla, el hombre es el que la complica, porque la considera algo inalcanzable, la conciencia algo por allá lejos, misterioso, y esa complejidad mental lo aleja de la sencillez en que debe vivir para obtenerla. Y vuelvo y redigo el ejemplo, que es el mismo ejemplo que le acabé de decir ahorita. Si les digo, mire, pues estén lavándose las manos, siéntanse que están lavándose las manos, que ven las manos, cómo se mueven los dedos, y es como una revelación que uno tiene de ver, cómo se mueven los dedos. O sea, es como cuando el niño descubre algo nuevo. O sea, le dan un juguetico nuevo, el niño está como si, ¿sí? Y así es uno cuando descubre sus propios moviciertos, que nunca se había detenido a eso. Por eso, cuando a Lao Tse le preguntan, ¿qué es el Tao? Él dice, en las palabras más sencillas y en los hechos que no son misterios, le dice, si estás comiendo, come, si estás bebiendo, bebe, si estás trajeándote, trajéate. Miren qué dice el mundo ante eso, que eso lo hago yo todos los días, ¿verdad? Y en verdad eso lo hace. Eso fue la contesta que le dio el discípulo a Lao Tse. Eso lo hago yo todos los días. Ahí es donde se cumple lo que el Cristo dice. Oyendo no oyen, ni viendo no ven. Ahí es donde se cumple esa frase. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Miren, nosotros vinimos al mundo y nadie nos dijo semejante cosa tan verdadera y tan exacta, y por ser tan elemental, tan sencilla, no la vemos. Por ser tan simple, no se comienza la realización de una persona por la complejidad, se comienza
es por lo más simple que ha desechado. Esa es la piedra que desecharon los israelitas en el pasado. Esta piedra de conocimiento. Ellos desecharon eso. Se desecharon que tenían que verse en a sí mismos. Cuando uno hace esto, empieza a conectarse con el universo, con los diversos, con los ángeles y con toda la vida que nos rodea. Esa es la forma de conectarse. De la esfera, así lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren. Bendita paz, extiéndase al oriente, al norte, al sur y al poniente, donde la amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda y muy hermosa. Tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, eres la grandeza de los vivos. Paz mía, mi paz bendita, paz de mi alma, paz de mi salud, paz del todo y de la nada, paz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz, ave adorada, esperanza, esperanza.